rector Ignacio Sánchez del presente. Vamos a hablar de pasado, pero claro, también con mirada de futuro, entendiendo el futuro y conociendo nuestro pasado, ahora más reciente en esta historia nacional de la infamia, con el académico historiador don Gonzalo Peralta. Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido al escenario del poder nuevamente. Hola Freddy, muchas gracias por tu bienvenida. Aquí estamos de los más bien listos y preparados para conversar. Oiga, me gusta su título de su libro, La Historia Nacional de la Infamia. Te fascina, divertido. Ahora, es que la palabra... estamos aquí, sí, como estamos en Zoom y en la casa, de repente ahí me pego una arrancada y te muestro la tapa del libro, ¿no? Para que la disfrutes. En el corte vaya y muéstrame el libro. Lo que pasa es que hay palabras del castellano que son muy lindas y hay que rescatar. La palabra infamia tiene muchas vocales abiertas, ¿no? Sí, ¿no? Una buena palabra, ¿sí? Como mal fama y además como vileza, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante. Sí. Oiga, ya hemos hablado de cómo la corrupción ha estado presente en las elecciones de toda la historia de la República, desde los albores de la República a principios del siglo XIX. Pero hemos llegado y estamos llegando a la dictadura y hemos revisado los dos primeros plebiscitos de la dictadura y estamos en los dos últimos, que son digamos, los plebiscitos que no pudo amañar un poco, ¿no? Mira, ahí está la portada del libro, se lo mostramos. Ahí está, Historia Nacional de la Infamia. Claro, ahí está completo, sí. Es de un libro de... Cuando yo publicaba en El Clínico, entonces lo saqué con la editorial que ellos tenían en aquellos años. Así que ahí está. Muy bien. Oiga, ya, bueno, entonces hablemos de los dos últimos plebiscitos, profundicemos del 88-89 y también el Carmen Gate, que fue el Carmen Gate o Carmen Gate, y de ahí lo que se vino en democracia, don Gonzalo Peralta. Perfecto, muy bien. Bueno, la vez pasada conversamos del plebiscito del 88, que es el plebiscito más importante, solo comparable con este último plebiscito por los cambios de la Constitución, quizás, ¿no? Y ese plebiscito lo que arroja es que al año siguiente, el plebiscito se hace el 5 de octubre de 1988, para el año siguiente, para 1989, se van a realizar elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas. O sea, la dictadura va a tener un año más de gracia, por así decirlo, y terminado ese año se realizan elecciones abiertas, legales y, bueno, honestas, ¿no? Entonces eso provoca enorme expectación, porque la otra opción, como conversamos, era tener Pinochet hasta el año 97, ¿no? Que es como una especie de década de la marmota, ¿no? Ahora que uno se siente como ahogado, encerrado, imagínate hasta el 97 con el general Pinochet. Bueno, el asunto es que cuando se gana el plebiscito del 88, cuando el no le gana el sí, ¿no? Este famoso plebiscito del triunfo del no, se hace bastante evidente que la elección presidencial del año siguiente va a triunfar también la oposición a la dictadura, porque más o menos los que votaron por el no van a ser los mismos que van a apoyar al candidato que presente la oposición. Además, disculpe, Gonzalo, pero además Pinochet no podía ir a la reelección, no podía ir a esa elección, tenía que tener un delfín. Además, pues claro, que tienen que ahí escoger quién va a ser el candidato, digamos, atractivo, ¿no? En vez de Pinochet. Que, bueno, ahí hay todo un proceso de elección hasta que finalmente aparece la figura de Hernán Vigi, ¿no? Claro. Pero mientras en la dictadura se tomaban este tipo de determinaciones, que eran más bien a dedo, ¿no? Y buscando aquel que fuera más atractivo para el electorado, en lugar del general Pinochet. Además te encargo lo que era para los miembros de la Junta Militar decirle al general que en realidad usted, general, no es buen candidato. No puede ser. Como, sí, mire, no es por ser irrespetuoso, insolente o subversivo, ¿no? Pero ¿por qué no ponemos a otra persona por no el bien de la patria? No lo toma mal. Claro, no se vaya a enojar. Sería interesante, así fascinante, diría yo, haber estado como testigo de esas conversaciones. Oye, Gonzalo, porque además recordemos que Pinochet en esa época, ¿no? Y hay fotos ya, había dejado atrás el uniforme y se había vestido ya de chaqueta civil con una perlita aquí en la solapa. ¿Se acuerda la perlita en la solapa? Sí, una perlita y un traje azul, ¿no? Andaba de civil, claro, como de Franco, como dicen los militares. No, sí, de hecho, es tanta esa tensión que, haciendo un pequeño comentario, recuerdo del plebiscito del 88,
cuando ya está la noche del plebiscito, cuando ya se sabe que triunfó el no, Pinochet cita una reunión con los miembros de la Junta Militar de Gobierno, y bueno, ahí llegan los miembros de la Junta Militar, ya enterados de que el plebiscito estaba perdido, ¿cierto?, para la dictadura, y Pinochet saca intempestivamente un acta que se la pone a los miembros de la Junta para que le den facultades discrecionales a él como presidente de la República, con el objetivo de invalidar el resultado del plebiscito. Bueno, y se arma una discusión terrible ahí, donde los otros miembros de la Junta Militar se oponen, porque ya era escandaloso. Y en esa instancia, el jefe del Estado Mayor del Ejército sufre un ataque cardíaco. Entonces, tú ahí te puedes imaginar la intensidad de esas discusiones. Entonces, claro, si después pasamos esa fecha y vamos a las elecciones, la discusión de decirle a Pinochet, general, usted no va de candidato, era infartante, o sea, no era conversa. Literalmente era infartante, porque no, claro. Oye, esa noche del 5 de octubre entonces fue muy tensionada, ¿no? Y tensionante para muchos. Y ahí fue cuando llega entonces Matei a esa reunión que tú estás diciendo, pero ahí está con la perlita ya y Matei, previendo lo que venía, le dice a todo el pueblo, ¿no? A las cámaras ahí, le dice, no, ganó el no. Fue el primero que dijo, ¿no? Matei como comandante de la O sea, en realidad el primero... Ya. Pero que además quiero que profundicemos en esa noche. Y quiero que siga después. ¿Le parece que hagamos una pausa? ¿Ya? Y seguimos hablando de historia con mirada de presente y de futuro, ¿no? Gonzalo, vamos. Quiero saber qué pasó, ¿no? ¿Qué vino después cuando Chile tiene que decir, oiga, ¿sabe, general? Usted no va a ser el candidato, mejor guárdese. Claro, sin mala onda, pero... Ahí le dio el infarto al otro, ¿no? Hacemos una pausa. Seguimos con Gonzalo Peralta. Muy bien, seguimos hablando con el profesor académico también, historiador don Gonzalo Peralta. Oye, Gonzalo, ya pues entonces teníamos a un general con ataque cardíaco en la noche del 5 de octubre de 1988 y con Matei diciendo, no, esta cuestión se perdió, y Pinochet queriendo, ¿no? Hacer un autogolpe esa noche. Sí, esos son los testimonios que dio el mismo general Matei. Hay un libro que lo hizo la historiadora Patricia Arancibia, que es una historiadora, digamos, cercana a la derecha, donde Matei cuenta esa reunión, relata esa noche aciaga, ¿no? Y de las tensiones que ahí ocurren, y de esta intención de Pinochet de hacer este autogolpe. Y en ese sentido yo creo que es súper importante lo siguiente, que lo habíamos mencionado un poco la vez pasada, que tiene que ver cómo el plebiscito abre los cauces de participación no solo en ir a votar, sino que cómo la población se vuelca a participar del plebiscito como vocales o como apoderados de mesa, y también se crea un mecanismo de conteo paralelo al del gobierno, porque por supuesto se le tenía mucha desconfianza. Claro. Y en ese sentido, cuando la noche del plebiscito o durante el plebiscito los resultados se van dilatando, y esto empieza a generar tensión y por supuesto muchas sospechas en la población porque no hay resultados, y al final termina el ministro Cardemil dando los resultados como a la 1 de la mañana, ¿no? Ahí hay una cuestión que es súper importante, que es la participación de la ciudadanía en esta máquina de conteo paralelo. Porque resulta que había programado esa noche en un programa de Canal 13 un debate entre Patricio Aylwin y Sergio Onofre Jarpa, ¿no? Sergio Onofre Jarpa, antiguo ministro del Interior de la dictadura, un personero de la derecha, fundador de Renovación Nacional, en fin, un personaje potente de la derecha, y Aylwin, ¿no? El presidente de la Democracia Cristiana y de la Concertación. Y resulta que a esa reunión Aylwin va con toda la información que le ha dado este mecanismo de conteo paralelo para tener la certeza de que a esas alturas está garantizado el triunfo del no. Mientras que Jarpa no tenía ninguna información, porque el gobierno no la daba. Entonces él se comunica con Cardemil, que era miembro de su partido. Y su secretario del Interior.
Cardemil Efectivamente, claro. Era su alterno, Cardemil. Claro, ahora, ojo, no, Jarpa no era ministro del Interior en ese momento. Ya lo había sido antes. El ministro del Interior en ese momento, como en todas las jornadas electorales de la dictadura, era Sergio Fernández Fernández. De veras, porque era Sergio Él era el gran prestidigitador, digamos, de las elecciones en dictadura, de estos plebiscitos. Duro. Un durísimo, ¿no? Y en esa coyuntura, Cardemil se ve apurado por Jarpa, porque el Jarpa le dice, mira, yo no puedo ir a este programa sin tener idea de lo que está pasando mientras Elwin me va a sacar estas informaciones. Así que dime qué pasa. Y eso que el programa se había aplazado varias horas, era, qué sé yo, a las 10 de la noche, y a las 12 o por ahí se reúnen. Y Cardemil le dice, bueno, él no ganó. Y así Jarpa va a este programa y acepta públicamente que él no es el triunfador. Entonces eso se hace gracias también a la participación de todos los chilenos que permiten estos sistemas de conteo paralelo para controlar estos fraudes, ¿no? Entonces Gonzalo, ahí está... Gonzalo, y además, disculpa, pero además también hubo también mucha presencia extranjera. La ONU había mandado relatores especiales, ¿no? De derechos humanos. Y había mucha corresponsal extranjera. O sea, si Pinochet hacía esto, lo hacía frente a los ojos del mundo entero, muy expectante, ¿no?, de lo que estaba pasando en Chile. Sí, y el Departamento de Estado norteamericano, ni más ni menos, que había dado ya varias advertencias de que el plebiscito debía ser limpio y debía respetarse. Entonces las presiones sobre Pinochet eran muchísimas y ese arrebato de la noche del 5 de octubre es bien, digamos, pasado para la punta, ¿no? Es bien descarado porque nadie se lo acepta, ni siquiera los miembros de la Junta Militar, ¿no? Yeah. Entonces, en esa circunstancia es que gana el no. Y ahí está, diría yo, digamos, la zozobra, ¿no?, de los asesores del general Pinochet para posteriormente decirle, general, usted no sería en realidad tan buen candidato para la presidencial en vista de los ataques cardíacos, ¿no? Y no es por reírse de la víctima, ¿no?, sino que es por un poco lo grotesco de cómo Pinochet presionaba la situación política para mantenerse aferrado al poder, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí. Pese incluso a su círculo de hierro, eso es muy importante destacarlo. O sea, ¿cómo habrá sido que hasta el círculo de hierro de la dictadura señalaba que era muy peligroso incluso no desconocer este triunfo y hacer el autogolpe? Claro, o sea, ahí se ve el personalismo de Pinochet y de que en realidad este círculo de hierro tenía trizaduras, ¿no? Y que dentro de la misma dictadura, cosa que hemos conversado antes también, existían distintos grupos, ¿no? Distintas fuerzas y distintos liderazgos, y cómo Pinochet debía mantener ese orden hacia adentro, además del poder hacia afuera, ¿no? Ahora, entonces, esa diferencia que tú estás hablando, Gonzalo, ¿no?, entre los pinochetistas duros y los pinochetistas menos duros dentro de la derecha, después se haría carne en lo que fue la UDI y Renovación Nacional, y sectores de Renovación Nacional, ¿no? La UDI apoyando derechamente a Pinochet cuando ya pasa al Senado como senador designado, y también resguardando sus intereses después ya en esta llamada democracia, y un sector de RN un poquitito más liberal, ¿no?, respecto de lo que había sido la dictadura, y descolgándose de ella. Sí, efectivamente. Entonces ahí se nota, ¿no?, estas dos derechas que se ha hablado harto últimamente, ¿no?, esta derecha más política y esta economicista, vinculada a los Chicago y a Libertad de Desarrollo, ¿no? Eso ya se empieza a ver en aquellos años. Lo que pasa es que la dictadura, por supuesto, todas estas pugnas las mantenía ocultas porque debía demostrar solidez hacia afuera, ¿no? Y esto empieza a saberse después, y es muy interesante, ¿no?, porque ahí uno ve, son 17 años, ¿no?, cómo no va a haber conflictos internos, y sí los hubo, y muy graves. Entonces aquí se mostró uno. Perfecto. Bueno, la cosa es que gana el no y viene la alegría, ¿no? Como decía el eslogan, la alegría ya viene, llega la alegría. De hecho, al día siguiente, las personas, la población chilena, el pueblo de Chile, para no decir la gente una vez más, sale a celebrar a las calles masivamente. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que decíamos hace un ratito. Como la oposición ganó el plebiscito, era seguro que también iba a ganar la elección presidencial del año siguiente, que era lo que venía. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer ahí? Levantar un candidato, ¿no? Así como en el gobierno militar se armaban de valor los asesores para decirle al general, mire, mejor busquemos a alguien más, no sé, taquillero, ¿no?
Claro. Al interior de la concertación de partidos por el no, que se llamaba, y que luego se va a cambiar a concertación de partidos por la democracia, se debía elegir un candidato para ir a la presidencial. Y ya se tenía bastante asumido que ese candidato debía venir de las filas del Partido Demócrata Cristiano, porque era el partido más importante de la oposición a la dictadura. Además, disculpa Gonzalo, pero en esa época nosotros éramos jóvenes, ya estábamos metidos aquí, celebramos en la calle. Sí, yo salía ahí a callejear. No sé tú, pero yo alcancé a votar. Yo también, sí. Y aquí empezó toda una maquinaria, ¿no?, de despegarse de la UP. Porque primero, lo hablábamos la semana pasada, la palabra pueblo fue desterrado. Aquí gana la gente, no gana el pueblo, ¿no? Hay ciertos vocablos, por lo tanto, poner a un partido de la ex UP era algo impensado. Por eso se eligió la Democracia Cristiana. Además, sí, era un partido que había sido oposición a la UP, ¿no? Era como un puente de plata entre medio de la dictadura y la transición, en el fondo, ¿no? Sí, así es. O sea, era muy difícil que se pudiera imponer un partido de izquierda, aunque fuera de un partido socialista ya más o menos renovado, que ahí la figura más importante era Ricardo Lagos. Se veía imposible que Lagos fuera candidato a la presidencial por las resistencias que provocaba entre los militares, ¿no? Y de hecho esto va a aparecer en la discusión que vamos a tener ahora a continuación, porque, bueno, hay que decidir quién va a ser el candidato a la presidencial desde la Democracia Cristiana, y para eso la DC tiene que realizar una elección interna, ¿no? Una especie de primaria. Pero, y para disculpa, eso pregunta, sí, profesor, la DC entonces ya sabía, la DC entonces ya sabía que la persona que ellos eligieran iba a ser el presidente de Chile. Eso se sabía. Tal cual. He ahí la importancia crucial, fundamental, gigantesca de esas primarias, ¿no? Porque esas primarias iban a decidir cuál iba a ser el presidente de Chile después de 17 años de dictadura. Entonces es un hito histórico de primerísima magnitud, ¿no? ¿Quién iba a ser el encargado de retornar, digamos, a los cauces democráticos, a un país herido después de una larguísima dictadura? Entonces es súper importante esa primaria. Y esa primaria se realiza rápidamente en el mes de noviembre. El día 24 de noviembre se convoca a una Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano para planificar cómo se iban a realizar estas primarias. En esa Junta Nacional hay 3 candidatos, ¿no? Uno es Patricio Aylwin, el otro es Gabriel Valdés y el otro es Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esos son los 3 candidatos. En esa época Eduardo Frei era poco conocido, aún no había tenido actuaciones políticas muy relevantes, así que era el candidato más débil. Pero Valdés... Eso es interesante decirlo, a pesar de que era hijo de Eduardo Frei Montalva, durante la dictadura, Eduardo Frei Ruiz-Tagle no hizo nada, no se conoció, no levantó una bandera, no levantó un dedo. Él era era miembro activo del partido, era militante y trabajaba al interior del partido, pero no era una figura pública, ¿no? Menos una figura política nacional. Él tenía el prestigio del nombre de su padre, pero él se había dedicado harto a los negocios también, ¿no? Entonces, él era el candidato más débil en cuanto a popularidad. Y los otros potentes era Aylwin y Valdés, y los dos bien distintos, ¿no? Valdés representaba el ala más de izquierda de la Democracia Cristiana, los llamados chascones, y Valdés desde el comienzo de la dictadura, si bien él estaba en el extranjero cuando vino el golpe de Estado porque era funcionario de las Naciones Unidas, él se planteó por ir en una alianza con la izquierda para enfrentar a la dictadura, cuestión que chocaba directamente con la posición de Aylwin, que era del famoso camino propio, ¿no? De mantener a la DC fuera de las alianzas con la izquierda. Y esto hace crisis el año 75, cuando viene el atentado de Bernardo Leighton, también Valdés... corrió peligro de ser víctima de un atentado, estos mismos, él, Tomic también, o sea, la izquierda la DC más chascona que se encontraba fuera de Chile. En el fondo, Gonzalo, esa fue la izquierda, o sea, la DC, los pocos DC, los 13 DC que se atrevieron a firmar una carta en contra del golpe militar, ¿no? Del golpe, fueron solamente 13. Y porque toda la dirigencia de la Democracia Cristiana había llegado al acuerdo de defender el golpe de Estado. Efectivamente, o sea, Frei Montalva. Patricio Aylwin, el comienzo de la dictadura defendió el Plan Z, o sea, una cuestión aberrante, ¿no? Hay imágenes en YouTube, las busquen ahí, ¿no? De esas declaraciones de Patricio Aylwin escalofriantes en la defensa del golpe de Estado, ¿no? Sí, así es.
Entonces se enfrentan estas dos, grupos de la democracia cristiana, y el año 75, en vista de estos atentados y de que la democracia cristiana se empieza a dar cuenta de que ellos también están siendo víctimas de la dictadura, es que Patricio Aylwin debe dejar la presidencia del partido, ¿no? Y en ese sentido empiezan a girar, digamos, las tornas hacia una DC más opositora a la dictadura y una DC que se puede aliar con la izquierda, y que es la tesis que se va a imponer cuando Gabriel Valdés regresa a Chile el año 1982. Además, sí, profesor, junto con el atentado o sea, poquito después, ¿no?, del atentado de Leyton, allá en Italia, ocurre el atentado en Washington a Orlando Letelier. Por lo tanto, también se divorcia Estados Unidos de Pinochet, notoriamente, y con eso también la DC, que había recibido plata y fue a buscar platas después que estaban pendientes de la CIA, también toma el camino que toma Estados Unidos, ¿no? O sea, como que se siente, me imagino, también sin esa necesidad de seguir apoyando a la dictadura, ¿no? Sí, en parte sí, porque como hablamos antes, la democracia cristiana fue muy apoyada por el gobierno norteamericano en las elecciones de los 60 y la del 70. Entonces la democracia cristiana aparecía como la opción política, digamos, que está mejor valorada por los Estados Unidos, y apostaban a que la dictadura iba a tener una duración más o menos breve. Se pensaba que hasta el año 1976, ¿no? 3 años de dictadura como para hacer una especie de labor de reconstrucción nacional, ¿no? Y que el año 76, que era el año en el cual iba a terminar el mandato presidencial de Allende, del 70 al 76, eran 6 años en la Constitución del 25, iba a venir la democracia cristiana. Y bueno, llegamos al 76 y nada, ¿no? No hay DC, sino que hay un atentado contra Bernardo Leyton en Roma. Entonces, claro, ahí la democracia cristiana se pasa a la oposición, y ahí Aylwin pierde puntos, ¿no?, dentro de la dirigencia de la democracia cristiana, a tal punto que ya en los 80, cuando comienzan las jornadas de protesta, la figura demócrata cristiana lejos más potente y más connotada es Gabriel Valdés, quien ha vuelto del exilio, que ha impuesto su tesis de una alianza amplia con la izquierda, en este caso con un sector del Partido Socialista, y de apoyar la movilización social para el derrocamiento de la dictadura y la celebración de elecciones directas ya. Entonces ahí tenemos las dos almas, por así, de la DC compitiendo. Hablando de Aylwin, le propongo que recordemos entonces las palabras de un joven aún, ¿no? Patricio Aylwin, ¿no? Post-dictadura, ahí está. Y exilió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Muy bien, palabras, ¿no?, que están en la historia, ¿no?, de Patricio Aylwin, recordemos como presidente del Senado en su momento también, durante la Unidad Popular, presidente de la democracia cristiana mucho tiempo, y ahora muy en segundo plano, como tú recuerdas, durante la dictadura, y ahí las banderas de lucha de la democracia cristiana las toma Gabriel Valdés Subercaseaux, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces cuando se llega al plebiscito y luego a la elección del candidato demócrata cristiano, está Gabriel Valdés y Patricio Aylwin representando a estas dos posiciones de la DC, ¿no? Una más de izquierda y otra más de derecha. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, Patricio Aylwin el año 87 había recuperado la presidencia de la democracia cristiana y había armado una máquina partidaria bien potente, a diferencia de Gabriel Valdés, que había estado tanto tiempo fuera de Chile y que luego se había convertido en una figura política, si bien demócrata cristiana, de alcance nacional, con muchos vínculos con la izquierda, y que no tenía esa misma máquina. De hecho, no la tenía en absoluto. Él no había logrado armar, ni al parecer tampoco se había interesado en ello, no había trabajado en eso, estas máquinas partidarias.
Entonces, bueno, viene esta reunión, esta Junta Nacional de la Democracia Cristiana, para decidir quién va a ser el candidato en una elección que es una elección indirecta, ¿no? En la cual los militantes votan por representantes que a su vez van a elegir quién va a ser el candidato y quién va a ser probablemente el presidente de Chile. Y se reúnen y ahí tenemos una primera muestra de la máquina partidaria demócrata cristiana. Porque antes de iniciar las conversaciones por estas primarias que estaban acordadas, ¿no?, se levanta un grupo de presidentes provinciales de la democracia cristiana, 32 de 46 más o menos, es un grupo importante, encabezados por Andrés Saldívar y Gutenberg Martínez, entre otros, todos partidarios de Patricio Aylwin, y exigen de que no se realice ninguna primaria y que se proclame a Aylwin al tiro, porque tiene el apoyo del partido, ¿no? Y ahí se estalla una gresca, ¿no?, de proporciones entre las distintas candidaturas, las cuales finalmente logran imponerse para que se realicen primarias de todos modos. Por ahí vemos cómo hay un primer intento a través de la máquina partidaria de escamotear el acto electoral, en este caso del partido, para imponer al candidato por secretaría. Repitamos su apellido porque van a ser muy recurrentes después lo que viene, ¿no? Gutenberg Martínez, sí. Adolfo Saldívar o Andrés Saldívar, porque eran los dos hermanos con la misma tijera. Ya. Y después y Patricio Aylwin, ¿no? Claro, sí, el sector guatón y más conservador de la DC, después lo que vendría. Ellos son. Perfecto. Es ese grupo. Entonces, finalmente se decide que sí, que se van a hacer las primarias en 3 días más, el día 27. Ok, se realizan las primarias, en todo Chile son primarias grandes. Y bueno, es un día largo, fatigoso, en el cual la verdad que el candidato que tenía al menos la mayor cantidad de preferencias, que parecía que iba a ser el ganador, era Gabriel Valdés. O sea, todos nosotros, acuérdense, pues, Gonzalo, nosotros todos veíamos ya por sentado que el presidente de Chile iba a ser Valdés, porque además nosotros lo veíamos, que no éramos de DC ni mucho menos, lo veíamos como nuestro candidato natural después de todo lo que había significado la Asamblea de la Civilidad, los partidos por la democracia, en fin, todos estos grandes conglomerados que se juntaron para ir en contra de la dictadura desde el 82, 83 en adelante. Así es, o sea, él insisto, una figura política de nivel nacional, claro, que había sido el articulador de la Alianza Democrática, ¿no? Se había ido preso varias veces, era un hombre de mucho prestigio, de prestigio internacional también, con dotes de estadista, gran orador, muy carismático, en fin, tenía muchas virtudes. Entonces, él parecía ser el seguro triunfador. Sin embargo, esa noche aparece que Aylwin gana por un 60%. Y eso causa mucha sorpresa, ¿no? Claro, Estupor. Claro. Y ahí se empiezan a saber algunas cosas que son, digamos, bastante oscuras. La primera, y la más escandalosa, es que ese mismo día 27, en la sede de la Democracia Cristiana, un edificio ubicado en la calle Carmen, esquina Alameda, ¿no? Carmen 8, un connotado demócrata cristiano, Jorge Burgos, ¿no?, que ahora, muy conocido Jorge Burgos, fue ministro del Interior de Bachelet, etcétera. Va al piso 8 de la sede donde se ubicaban las oficinas del partido y descubre a 2 militantes cercanos al grupo aylwinista manipulando las listas de los electores. Claro, recordemos entonces, disculpe, Gonzalo, que para entender un poco el concepto de Carmen Gate, ¿no? Se llama Carmen Gate porque muy parecido a lo que pasó en Watergate, donde también se descubren cómo se pusieron estos micrófonos en la sede, en la convención del Partido Demócrata, ahí en el hotel Watergate, ¿no? Y aquí se descubre lo mismo, porque ahí me imagino llegaban todos los cómputos finales a las gran sedes de la democracia cristiana en la calle Carmen. Efectivamente, eso es lo que ocurre. Entonces Jorge Burgos descubre esta manipulación y la denuncia, y peor aún, el jefe de algo así se llamaba como dirección de control, que era en el fondo el que tenía que el responsable de las elecciones, de que se realizaran de manera correcta, era Gutenberg Martínez, aliado estrechísimo de Patricio Aylwin, y Gutenberg Martínez se encontraba en la entrada del edificio de calle Carmen. Oye, el Gutenberg Martínez era el Cardemil entonces de la DC. O sea, claro, más o menos. Yo diría que, claro, un poco, aunque más escondido, ¿no? De los conteos. Él estaba a cargo de los conteos, era como si fuera el director del Tribunal Calificador de Elecciones,
pero al interior del partido. Y ¿Ya? insisto, estaba en la entrada del edificio mientras estos dos estaban en el piso 8 manipulando estos registros, ¿no? Qué tremendo. Entonces ahí se ve cómo hay una connivencia del sector elwinista de manipular los resultados. Esto provoca un escándalo, ¿no? Los otros dos candidatos, Valdés y Frey, se quejan, ¿no? Frey le escribe una carta a Patricio Aylwin exigiendo la anulación del proceso electoral y una auditoría. Ya. Y Aylwin responde ofendido, ¿no? Diciendo que él no acepta estas como especie de imputaciones ofensivas e imaginarias, ¿no? de Frey. Y por otro lado, Valdés también le escribe primero una carta más comedida en el que lo llama fraternalmente a solucionar, digamos, este conflicto por el bien del país. Pensemos que estamos recién recuperando la democracia, donde se ha criticado las malas prácticas de la dictadura en cuanto a la manipulación de los actos electorales, y que el primer acto electoral por la oposición sea un chanchullo, es inmoral, no es inaceptable, es un pésimo debut de la democracia chilena. Bueno, Aylwin también se hace el ofendido y dice algo aún peor, que tiene que ver con algo que tú mencionabas hace un rato. Dice que además Gabriel Valdés era un mal candidato porque no era visto con buenos ojos por los militares. O sea, ahí está diciendo que Valdés no debía ser candidato y se está poniendo como un candidato simpático al estamento militar, lo cual, más allá de que sea cierto o falso afirmarlo en esa circunstancia, es un ataque a Gabriel Valdés como persona, a su trayectoria política, y además es admitir públicamente de que él es un candidato regalón, por así decirlo, de la oposición, de la dictadura. Entonces eso me parece súper grave. Y bueno, ¿qué ocurre con esto? La democracia cristiana se tensiona muchísimo. Hay una carta que recibe Patricio Aylwin del grupo Guatón, digamos, Renan Fuentalba, Andrés Palma, Eugenio Ortega, ese grupo demócrata cristiano, donde lo acusan de que este acto eleccionario estaba lleno de irregularidades. Perdón, no es Guatón, es Chascón entonces. Perdón, Chascones, perdón, claro, me confundí de nomenclatura de look. Claro, sí, un guatón chascón, ahí tenemos un problema, así como un Lebowski, ¿no? Claro, esto eran chascones, eran como la izquierda del ADC. Claro, y más joven, además, denuncian una serie de irregularidades, además de esta manipulación de votos. Dicen, por ejemplo, de que los padrones electorales fueron entregados unas pocas horas antes del día de la elección, y que antes a las candidaturas se le había entregado unos padrones provisorios y que los padrones definitivos eran totalmente distintos, que hubo inscripción de sujetos que no eran militantes demócratas cristianos hasta de 5.000, de que hubo eliminación de militantes antiguos que eran proclives a la candidatura de Gabriel Valdés, de que ocurrieron este tipo de manipulaciones a lo largo de todo el país, y lanzan una lista en la cual hay 21 sedes electorales a lo largo de todo el país en la cual habían ocurrido este tipo de manipulaciones, ¿no? Entonces es una cuestión gravísima. La cuestión es tan grave, y esto eran otros tiempos, ¿no? Que interviene la Iglesia Católica. Ya, sí. ¿No? Y ahí nosotros vemos el poder político que tenía la Iglesia Católica en aquellos años. No, y además que, disculpe, pero la DC era su gran partido político de la Iglesia Católica, además. Sí, ¿no? así es. Histórica con ellos. Eso es. De hecho, el declive de la Iglesia Católica en la actualidad y el declive de la democracia cristiana también van de la mano, diría yo. Pero en esa época era muy potente la Iglesia Católica en la política. Venía del prestigio que le había dado la defensa de las personas afectadas por violación a los derechos humanos. Entonces tenía mucho prestigio, y en la democracia cristiana era muy potente. Entonces ahí interviene un cura muy prestigioso que es Percival Cowley, que es un cura que fue, un cura defensor de los derechos humanos, un cura que fue también capellán de la moneda de Lagos y Bachelet, un cura que también participó en las denuncias contra Caradima, en fin, un cura que era muy respetado. Y llama a un abuenamiento, ¿no?, entre los tres candidatos para solucionar este conflicto tan grave.
Y bueno, volviendo a aquellos viejos tiempos más apostólicos, esta reunión de los 3 candidatos se realiza en una casa de retiros, ¿no?, de la Congregación de los Sagrados Corazones, en Melipilla, Talagante, una cosa muy así. Muy ¿no? desea, todo muy desea. O sea, pero muy demócrata cristiano, pero era un Chile en ese estilo, porque... Era una edad media todavía, era la edad media, o sea, bueno, yo no diría eso, pero sí hay una presencia de la Iglesia Católica que es preponderante para que una decisión política de tal importancia haya sido realizada en una casa de retiro, ¿no? Ahí está Cowley, que murió hace poco, murió en febrero del año pasado, a los 86 años. Fue una persona bien ¿no? muy querido, muy respetado Cowley. Entonces, bueno, se juntan aquí los candidatos con una Junta Nacional de la Democracia Cristiana para resolver este conflicto. Y en esa discusión, bueno, Elwin se resistió mucho a modificar la elección, diciendo, bueno, yo salí elegido porque tengo que renunciar, y por otro lado, si hay problemas, llevémoslo al organismo interno del partido, que es una especie de tribunal calificador de elecciones de la Democracia Cristiana, que también estaba controlado por el sector elwinista, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones llegan a esta última reunión en la cual se termina decidiendo lo siguiente: sacar un candidato, como se llamaba mucho en esa época, de consenso. Que se bajen las candidaturas de Frey, de Elwin y de Valdés, y sacar otro candidato. ¿Y quién es el que asoma? Andrés Saldívar, ¿no? Íntimo de Patricio Elwin. Siempre tenemos Andrés Saldívar, ¿eh? Andrés Saldívar siempre. No, ¿cómo asoma? ¿Cómo asoma? Y con lo bajito que es, ¿no? Y asoma siempre. Sí. Y la cosa es que, bueno, tenemos esta candidatura de Andrés Saldívar, y en vista de ello, Gabriel Valdés dice, ok, bueno, si surge esta candidatura de consenso, yo bajo mi candidatura. Oiga, disculpe, pero cuando hablamos para las nuevas generaciones, hablamos de Andrés Saldívar, estamos hablando de alguien tan de derecha o más de derecha que Patricio Elwin, o sea, eres, como usted dice, de su mismo sector. Sí. Por ejemplo, Andrés Saldívar se hizo muy famoso porque Andrés Saldívar fue ministro de Hacienda en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y cuando viene la elección presidencial en que sale ganador Allende, Andrés Saldívar hace unas declaraciones muy alarmistas diciendo que la elección de Allende estaba produciendo un caos económico, lo cual era totalmente falso. Entonces ahí vemos más o menos el desempeño político de Andrés Saldívar en el sentido de la democracia cristiana más furibundamente anticomunista o antiizquierda, ¿no? Él venía de ese sector. Entonces, bueno, en esa circunstancia lo que hace Valdés es que él dice, ok, yo me bajo si se levanta la candidatura de Saldívar, siendo que Saldívar era del sector elwinista, pero bueno, hagámoslo, porque además la situación era muy delicada, porque esto era ante los ojos del país, en un momento en que se estaba, repito, recuperando la democracia, 3 años de dictadura, y que esa recuperación fuera trucha, era muy grave, ¿no? Era muy grave. Gabriel Valdés se baja y Elwin dice, ok, si es que se baja también Frey y se baja también Saldívar, yo también me bajo la candidatura y vamos a una nueva elección. Se baja Saldívar, se baja Frey y Elwin no. Ay, no se Elwin bajó. dice, no se bajó, yo me quedo. Oh. O sea, fue de un descaro insólito, muy rudo, muy tosco, ¿no? Muy violento. No me bajo, porque bueno, yo fui elegido y el partido me apoya. Y en esa circunstancia, finalmente Gabriel Valdés dice, bueno, yo no sigo, tampoco Saldívar, tampoco Frey, por supuesto, y de esa manera Patricio Elwin se convierte en candidato presidencial de la democracia cristiana, candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia y primer presidente de Chile en el regreso a la democracia. Impresionante, oiga, y se destaca siempre para la historia la gran estatura entonces moral de Gabriel Valdés, y él después en sus memorias que escribe, ¿no? Analiza obviamente este episodio muy amargo en su vida para él y lo señala de la siguiente forma en su libro, ¿no? Sueños y Memorias de 2009,
Recordé entonces que un amigo me había comentado una situación curiosa. Él había ingresado a la sede del partido en calle Carmen número 8 a buscar unos papeles y había visto a unas personas manipulando sigilosamente las urnas que se usarían para la elección y que después daría entonces pie a todo lo que usted está contando, ¿no? El Carmen Gate. Sí. Me hizo recordar usted, cuando hablábamos en la clase pasada, profesor Peralta, de esta reflexión que usted hacía de cómo una clase política como de la UDI nació de una elección trucha, como fue el plebiscito del año 78, antes del 80, que había nacido ahí toda una generación de políticos jóvenes en esa época, adolescentes casi, con esa mirada de la política nacional. O sea, aquí también. Entonces nació un concepto de sociedad a partir de esta acción completamente trucha, antidemocrática, ¿no? En todo sentido, que tiene a Elwin como el primer presidente de la República después de la dictadura. Sí, eso es gravísimo y marca la política chilena, yo diría, hasta el día de hoy, porque ¿qué es lo que nos está diciendo este hecho, ¿no? Además de lo irregular, del fraude cometido, lo que está diciendo es lo siguiente: las elecciones presidenciales en Chile y los actos eleccionarios en general, también las parlamentarias, no se deciden realmente ante la faz de la ciudadanía cuando va a depositar su voto, sino que se decide en la previa cuando se elige al candidato. Porque el sistema electoral chileno, el sistema binominal, va a instalar un régimen electoral en el cual está prácticamente asegurado que quien va a salir electo va a ser un candidato de cada una de las coaliciones. Entonces, como las coaliciones ya saben que van a sacar al menos a un candidato, porque es muy difícil que se saque a dos, porque para que se sacara a dos tenía que doblar esos dos a la primera mayoría del que saliera tercero, lo que se pelea es la previa, la interna, la nominación, y eso se hace al interior de los partidos políticos con el manejo de las máquinas partidarias y a espaldas de la ciudadanía. Entonces esa es una democracia digamos, capturada por los partidos políticos, y que es lo que va a provocar el desprestigio a lo que han llegado los partidos políticos y la clase política hasta el día de hoy, y una baja permanente e irremediable de la participación ciudadana en las elecciones, porque se produce una especie de oligarquización de los partidos políticos, en lo cual lo que importa es ser parte de la máquina partidaria y formar una especie de clase política aparte de la ciudadanía, donde lo que importa es la lucha al interior del partido y no seducir, convencer y luego cumplir con los electores. Y esto lo marca el Carmen Gate y es lo que estamos padeciendo hasta el día de hoy. Mire, qué interesante, lo que se conoció en ese momento como la doctrina de Ricardo Benninger, de elitizar la política, ¿no? Pásenos la política a nosotros cabros, y ahí nosotros que como estudiantes nos opusimos, varios de nosotros quedamos todos marginados de este proceso, ¿no? La gente, sobre todo incluso los jóvenes de los propios partidos políticos, empezaron a ser marginados por estas maquinarias de los que venían de la UP en adelante, ¿no? De que venían de antes de la dictadura, esa generación de políticos. Así, y por eso también los partidos políticos, además de este desprestigio tan grave, ya no tienen juventudes políticas, son prácticamente inexistentes y no hay renovación de figuras políticas. Entonces ahora ocurre este baile, ¿no? De máscaras un poco demacradas, de caballeros más o menos venerables y de señoras ya de largo recorrido, porque no tienen a quién poner, ¿no? Y aparecen candidatos medio raros. Gonzalo, y los partidos nuevos, los que estaban surgiendo con gente nueva, surgen con el nombre de partidos instrumentales, como el PPD. Bueno, ahí tenemos a Ricardo Benninger, pero el PPD es la mejor prueba de cómo surge esta política, digamos, no sé, profesional, ¿no? Como ponerlo con qué nombre, que donde la instrumentalización del cargo es muy importante, no importando quién esté adentro del partido. Este partido por la democracia, claro, que tenía gente de derecha, de izquierda en su principio metido adentro, ¿no? Sí, o sea, lo importante en la nueva democracia chilena es tener el control de las máquinas partidarias de manera de poder tener la discrecionalidad de escoger a los candidatos que son de tu preferencia, porque van a ir al Congreso o a las presidenciales. Perfecto, entonces cada vez que veamos esta figura, ¿no? Que muchos quieren meter dentro de un halo de estadista, y esto lo digo de manera personal, ¿no? Que es Patricio Elwin, ahí está, ¿no? Muy estadista él, muy benefactor, sus 4 años muy alabados de transición, como se dice, ¿no? Puente de Plata, vean cómo salió de la manera trucha en que fue electo, ¿no? Y cómo marca finalmente la política hasta el día de hoy, ¿no? Cuando el estallido social de 2019 dice, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, precisamente comienzan con estos 30 años de los 90 en adelante.
¿Le parece que sigamos analizando qué fue la democracia después, cómo se fue viendo esta maquinaria partidaria también de aquí en adelante? ¿Y cómo entonces podemos realmente llegar al estallido social de 2019, don Gonzalo? Encantado, Freddy, encantado de revisarlo. Más que una invitación te puse contra la muralla. Oiga, el libro mostró. Sí, aquí lo tengo. Bueno, a ti el de la infamia te gusta mucho, ¿no? Ay, que me gusta mucho. Aquí tengo un ejemplar. Así, a ver cómo el grosor para que veamos. Oiga, qué buen libro. La historia nacional de la infamia. ¿Se encuentra en alguna botica del país ya o no? En alguna botica. Mira, ya tiene hartos años, así que yo diría que en librerías formales es difícil encontrar porque no ha habido reediciones. Así que en internet lo pilla, sí. Le tengo un dato bueno de editorial para que lo relance, donde yo relance los Jaivas. Ahí le voy a dar un dato, una gran editorial se llama Real Editorial. Ya. Sí, los conozco. Muy buena persona, además. Muy bien, ya, démosle. Vamos sacando. ¿Y el otro que sacó, la alcanzamos a mostrar, no? El de las crónicas. Sí. Bueno, acá seguimos sacando un tomo de 2, el otro no lo tengo a mano. Este es un libro, una antología de crónicas periodísticas chilenas que hicimos con Weathers y la Universidad Alberto Hurtado y con Juan Cristóbal Peña, ¿no? Mi amigo y colega entrañable. Él la editó y yo hice la selección y los prólogos. Y son antologías de crónicas chilenas muy entretenidas. En un momento la podemos conversar. De hecho, hay varias de elecciones brujas, así para solazarnos. Muy bien, profesor Gonzalo Peralta. Siempre es interesante hablar de historia con mirada de futuro, ¿no? Para entender lo que estamos viviendo en el Chile de hoy. Abrazote grande y nos vemos, Que esté muy bien. Chao, Freddy, que estés muy bien. Nos vemos. Y nosotros nos encontramos nuevamente noche a noche desde este escenario del poder, desde Vía X, desde Estado Disponible y por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.